Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Pedro al Señor: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, escuchando esta palabra, siempre nos viene a la mente aquellos que han dejado. Pensamos a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos, a los obispos. Pensamos a aquellas familias que han dejado todo, han ido en misión. O pensamos en nuestra precariedad, ¿no? Respecto a esta palabra. Nos sentimos muy pobres delante de esta palabra. Muchas veces pensamos: yo no he dejado nada por el Señor. Y puede que sea cierto. Aquí en el contexto del Evangelio vemos que unos versículos antes estaba Jesús hablando con el hombre rico, este joven rico, que cumplía todos los mandamientos menos uno: de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y luego los discípulos que le preguntan: entonces, si es así de difícil, ¿quién se podrá salvar? Le dice el Señor a los discípulos: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja el ojo de la aguja, que el rico entre en el reino de Dios. Este es el contexto, queridos hermanos, para entenderlo. Estamos hablando aquí de las riquezas, del peligro de las riquezas. Así dirá también la Biblia de Jerusalén. Entonces ahora viene Pedro, que lo conocemos todos, y le dice, ¿no? Pero nosotros lo hemos dejado todo. Es verdad, lo ha dejado todo. Pero ¿hemos dejado verdaderamente todo? Es decir, ¿hemos puesto a Dios como primero en nuestras vidas? Porque si no, nos podemos ir tristes también como el joven rico. Habiendo hecho todo, habiendo cumplido todos los mandamientos, mas no con el sentido real de los mandamientos, que es poner a Dios por encima de todas las cosas, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y aquí el Señor nos ayuda a entender este mandamiento, porque dice: yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda. Ojo, aquí está hablando de cosas concretas. ¿Es que acaso un padre y una madre no abandonan toda su vida para unirse en matrimonio? ¿Es que acaso no hemos dejado todo para poner a Dios como primera cosa en nuestras vidas? Ojo, que el Evangelio nos ayuda a medir, digamos en cierta forma, el amor nuestro hacia Dios. ¿Él nos ha revelado el amor? Sí, claro. ¿Él nos dona el Espíritu Santo para sentirnos amados? Claro que sí. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Qué hemos dejado nosotros? Dirá San Jerónimo, algo que a mí me ha ayudado muchísimo, dice: porque la mujer cuida en la casa de la comida y el vestido, refiriéndose a dejar casa, padre, madre, hijos, etcétera, mujer. Dice: vemos que a los mismos apóstoles, a quienes muchas mujeres servían y se ocupaban de su comida y vestidos. Esto es una realidad, lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de San Pablo. El mismo Jesús, ¿no? Le servían las hermanas de Lázaro, Marta y María, María Magdalena, la madre de Jesús, etc. Del mismo modo, dice San Jerónimo, tuvieron muchos padres y madres, es decir, muchos que los amaban. Pero Pedro, abandonando su casa, tuvo después las de todos los discípulos. Y lo que es más, si los santos sufren angustias y persecuciones, poseerán en ellas todo lo ofrecido.
Por eso dice, pero muchos de los que en la tierra habrán sido los primeros, serán allí los últimos, y muchos de los que habrán sido los últimos serán los primeros. Los fariseos, dirá San Jerónimo, eran los primeros, el pueblo elegido, y se han hecho los últimos. Los que lo dejaron todo y siguieron a Cristo fueron los últimos para el mundo por sus angustias y persecuciones, pero serán los primeros por la esperanza que han puesto en Dios. Esta es la clave, poner tu confianza en Dios. Allí nunca serás defraudado. Esta es la experiencia a la cual nos invita hoy día el Señor, a dejarlo todo, a dejarlo todo, incluso nosotros mismos. Este es un acto de fe, esto es la experiencia de fe de muchos santos y que también no está lejano de nosotros. No pensemos que esta es una palabra para personas que tienen algunas características particulares, especiales o qué sé yo. No, es para ti, es para ti, es para todos los bautizados, es para ti que la estás escuchando. Hoy el Señor nos invita a ponerlo a Él en primer lugar, a dejarlo todo por el Evangelio, dirá el Evangelio, ¿no? El Evangelio de San Marcos. Esta es una expresión buenísima porque nos hace presente la misión de la Iglesia. Lo que anunciamos es una persona, Cristo mismo, y por eso nos invita a dejar la hipocresía, a dejar el fariseísmo, a dejar el moralismo y tener esta experiencia de fe, de abandono en las manos providentes de Dios. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.